Muy buenas noches, bienvenidos a un curso de Milagros Universal, un portal de luz y un espacio de transformación interior, dirigido por Jesús y organizado gracias al amoroso servicio de hermanos y hermanas de distintos países, que son uno solo. Bienvenidos a disfrutar de este momento santo. Me acompaña en el soporte técnico Marlene Asprilla de Quibdó, Colombia, que va a estar en la parte del chat, en los destacados. En la traducción, Verónica León, desde Quito, Ecuador. Y como su anfitriona, quien les habla, Corina Braidas, desde Parque del Plata, Uruguay. Los invitamos a que enciendan las cámaras y se incluyan totalmente en esta experiencia. Te unes a tus hermanos, fortalece tu compromiso y te puedes mirar en el espejo de Dios, tal como eres, inocente y libre. Y hoy nos acompaña el querido maestro Rafael Jordan desde Denver, Estados Unidos, con el tema Vida en 5D. Verónica y Rafa, bueno, bienvenidos. Ok. Hello, everybody. Happy Friday. Hola a todos, feliz viernes. I'm glad you're here. Estoy muy contento de que estén aquí. It's nice to see you. Me da mucho gusto verlos. And we are in the middle of a celestial event. Estamos atravesando un evento celestial. Take a moment and type how you're doing in the chat. Tómate un momento y cuéntanos cómo estás en el chat. And while they're doing that, how are you, Vero? It's nice to see you. Oh, thank you. Chévere vernos también, Rafa. You look good. How are things in Quito? Very good. Todo va bien en Quito. Good. Well, it's nice to see you. For those of you, I like for everyone to be active in the chat. Quisiera que todos estemos activos en el chat. Because we're having a co-communication. Porque estamos teniendo una llamada, una comunicación. So teaching and learning is a transformative experience. Porque enseñar y aprender es una experiencia de cambio. Okay, let's take a moment and connect into our creative source of reality. Tomémonos un momento y entremos en esta fuente de creatividad. Let's take a breath through our nose and hold it. Tomamos una inhalación por la nariz. We're entering into the space of healing. Entramos en el espacio de sanación. And into the realm of the Holy Spirit. Y en el espacio del Espíritu Santo. And we're going to release all the residual that we brought with us into this gathering. Y vamos a soltar todo residuo que hubiéramos traído a este encuentro. So we want to come together without any of the past that we brought with us. Entonces vamos a entrar a este encuentro sin ningún pedacito de pasado que tengamos en este momento. And shake it out a little bit. Muévete un poquito. And so, Vero, just so you know, I'm going to be doing a little bit of science. So some of the words may be challenging, but we'll just get through it and just have fun. Ok.
Algunas de las palabras que vamos a usar tienen que ver con ciencia, así que vamos a relajarnos y a divertirnos. Okay, so while we're having this discourse, please keep releasing and flowing energy. Durante toda la sesión, por favor, mantente sacudiéndote y sacando toda la energía. Toma una respiración por tu nariz y sosténlo. Respiramos luz, una frecuencia de luz. Abre tu conciencia, abre tu corazón, abre tu sensación de estar conectado al todo en el universo. Estamos uno. Tratamos de experimentar una sensación de recentralización, un realineamiento con la mente del Espíritu Santo. En ese momento, abre todo tu ser de estar en un acto de recibir. Recibimos amor, luz, energía, activación, milagros. Sí. Recording in progress. En un mini práctica, trata de sentir una sonrisa interior. ¿Dónde es tu sonrisa interior? Lindo. Are we good, Vero? Okay, perfect. Thank you for that little healing, guys. Gracias por esta sanación, chicos. Okay, so we're in the middle of a celestial event. Estamos en el medio de este evento celestial, Right, which is the Great Awakening. que es el gran despertar. And even though it is happening, it has already happened. Y a pesar de que está pasando, ya pasó. Right, we have been in a condition of duality, Hemos estado en una condición de dualidad and those two sides of our consciousness are merging back into a whole. y esos dos lados de nuestra conciencia están emergiendo en una sola. And that act of coming together is healing and forgiveness. Y este acto de unirse, las dos se convierten en un solo acto de perdón. So as an individual Entonces, como un individuo and as a species y como especie and as a galaxy y como galaxias and a universe, y universos, we are remembering that there's only one of us, one self. estamos recordando que hay solo uno de nosotros, un solo ser. And each moment that we realize there is only one self, Y al momento en que nos damos cuenta de que hay un solo ser, right, we see that we have always been that one self. nos damos cuenta también de que siempre hemos sido ese solo ser. And you guys know this. Y chicos, ustedes lo saben.
And the joyous news is that the ultimate state of being is love. Y el es de ser amor. So for me, the awakening happened through science. Para mí, el despertar ocurrió a través de la ciencia. I can understand the miracle and light as a technology of mind. Puedo entender el milagro y la luz como una tecnología de la ciencia. And when I met the master teacher, Y cuando yo conocí al Master Teacher, right, he verified in me that light is a multidimensional technology. él verificó en mí que la luz es una tecnología multidimensional. And one of the adjustments that was made in the Great Awakening, Y uno de los ajustes que se hizo en el Gran Despertar right, is that we were too conceptual. es que somos también conceptuales. So we would sit in groups and discuss forgiveness until we turned blue. Entonces nos sentábamos en grupos y discutíamos cómo nos volvimos conceptuales. And we had better ideas, but our situation didn't change. Y tuvimos mejores ideas, pero la situación no cambió. Right. And what we need is a dramatic experience of what those ideas symbolize. Lo que necesitamos o lo que necesitábamos es una dramática experiencia de lo que significa esta experiencia. Right. So this was the introduction of a mind training into the awakening process. Esta era la introducción a la experiencia del despertar, en el milagro del despertar. And that is a technology. Y eso es una tecnología. Now, the point that I want to get to today Entonces, el punto que quiero que miremos hoy is that, okay, first of all, we're starting to see a reflection in science of the ideas we have been teaching. primero que nada, decirles que estamos viendo en las ciencias un reflejo de lo que hemos estado enseñando. And there is a really big speed up happening now. Y está ocurriendo una gran aceleración ahora, where we are seeing the miracle expressed scientifically en donde podemos ver el milagro expresarse científicamente. and more science is understanding that the universe is consciousness. Y más la ciencia está entendiendo que el universo es conciencia. So put a 1 in the chat if you understand that you are consciousness. Pon un 1 en el chat si entiendes que eres conciencia. Okay, good, because that has to be our starting point. Muy bien, porque este tiene que ser nuestro punto de partida. Okay. So the process that we're in is a reestablishment of communication. Estamos en un proceso de restablecer la comunicación Through the act of becoming whole. a través del acto de volvernos íntegros. And as we become whole, Y mientras nos volvemos íntegros, we begin to generate a frequency of energy empezamos a generar una frecuencia de energía that transcends the temporal condition. que trasciende las condiciones temporales. And that is what we call universal communication. Por eso se llama comunicación universal. And in space-time, there is no communication. Y en el espacio-tiempo no hay comunicación. At best and at worst, space-time is chaos. Y para peor, la comunicación en el universo es caos. And it's interesting Y es interesante because on one hand, we cannot stand chaos. porque por un lado no aguantamos el caos. So we continually try to organize our mind.
Entonces, continuamente tratamos de organizar nuestra mente right, into some framework of thought en un marco de pensamiento that gives us a greater harmony que nos dé armonía within our own sequential construction. en nuestra propia construcción secuencial. But then the other side, Pero por otro lado, as soon as we start to live within that construction, tan pronto empezamos a vivir en esta construcción, right, we can't stand the containment and we see chaos. no podemos aguantar esta contención y vemos caos. So we're in this crazy loop Entonces estamos en este loco círculo where we crave chaos and we reject chaos at the same time. en que al mismo tiempo creamos y rechazamos el caos. If you agree with this, put an A in the chat. Si estás de acuerdo con esto, pon una A en el chat. So our human condition is going back and forth, Entonces nuestra condición humana va para adelante y para atrás. unhappily, Infortunadamente, right, with two sides of the same thing. con dos lados de la misma cosa. Right, so we're always battling our own mind. Entonces siempre estamos batallando en nuestra propia mente. So now if we apply that to the idea of God, Entonces, si aplicamos esto a la idea de Dios, right, we've now magnified that conflict. entonces magnificaremos este conflicto. Excuse me, because nothing is more chaotic to you than the mind of God. Porque nada es más caótico para ti que la mente de Dios. Because God does not sequence his mind. Porque Dios no tiene una mente secuencial. God creates. Dios crea. God is not a sequential mind. Dios no es una mente secuencial. So you want God to come in, Entonces tú quieres que Dios ingrese, but then you are afraid because that is completely chaotic to you. pero entonces te asustas porque eso es algo completamente caótico para ti. But then on the other side, if God comes in, Pero por otro lado, si Dios ingresa, we begin to create spiritual structures and religions, empezamos a crear estructuras espirituales y religiones and we become trapped in our own dogmas. y quedamos atrapados en nuestros propios dogmas. And we think that God is trying to control us. Y pensamos que Dios está tratando de controlarnos. So that is the same conflict Entonces, ese es el mismo conflicto expressed on a universal level. expresado a un nivel universal. And so this is why we are always fearful and in pain, Y por eso es que siempre estamos con miedo y con dolor, because what we want is certainty porque lo que queremos es certeza and a feeling of unity and purpose. y una sensación de propósito y unidad. And this is where the awakening begins. Y aquí es donde el despertar inicia. Give me 1 second. Whenever I start teaching, my dog always has to come into the room. Dame un segundito, mi perrito quiere entrar. Okay. He's learning how to become a healing dog. Está aprendiendo cómo ser un perrito sanado. So the unification point is consciousness. Entonces, este punto de unificación es la conciencia And we seem to be in a dual process y aparentemente estamos en un proceso dual where there is a mind training of recentering, en donde hay un entrenamiento mental que te centra, where we are learning to bring ourselves together in a single focus. donde aprendemos a traernos a un enfoque único, And at the same time, everything that we thought we were is falling apart. pero al mismo tiempo todo lo que pensábamos que somos empieza a desmoronarse, Because we are learning to see everything from a new perspective.
porque estamos aprendiendo a verlo todo desde una nueva perspectiva. So this is where everyone struggles in the awakening, Entonces aquí es que comienza esta lucha en el despertar, because you are falling apart porque te estás desmoronando and you are falling together at the same time. y al mismo tiempo te estás construyendo. And then you're trying to figure out where the hell you are in all of that. Entonces, mientras todo esto pasa, te preguntas, ¿dónde diablos estoy? And sometimes you feel on the light side and it's revelatory. Y entonces a ratos te encuentras en el lado luminoso con muchas revelaciones. And then in another moment, you're depressed and you feel like you're lost in the universe and God forgot about you. Y al siguiente momento sientes como que estás solito en el universo y Dios se olvidó de ti. And that is an indication of transformation, Y esa es una indicación de transformación, because you are uniting the two separate parts of your consciousness porque estás uniendo las dos partes separadas de tu conciencia in a new purpose en un nuevo propósito of holiness, de santidad, wholeness, unidad, love, amor and all things eternal. y todo lo eterno. Let's take a breath. Vamos a tomar una inhalación. It's a breath of light. Es una inhalación de luz. Thank you. So the title of the class tonight is Life in 5D. Bueno, el título de la charla de hoy es La vida en la quinta dimensión. Now, it's kind of a joke Es una especie de chiste, because if there is life, porque si es que hay vida, it would be omni-D, am, omni-D, in 3D, omni, omni, ok. Porque si hay vida tiene que ser omnidimensional. Yes. Ya, Yes. omnidimensional. right? Or all D, O en todas las dimensiones. right? Todo D. Todo, ajá. What we're seeing in the Great Awakening, Lo que vemos en el gran despertar, right? This has been prophesized since the beginning of time. esto ha sido profetizado desde el inicio de los tiempos. And we see all these shows and documentaries talking about this, Y vemos todos estos documentales sobre este tema, right? That aliens gave us futuristic technology que los extraterrestres nos dieron estas tecnologías futuristas and ancient societies had secret knowledge. y las sociedades ancestrales tienen estas tecnologías Right, and it was all secret. y todas secretas. So all of this information has been available to us since the original mistake. Y estas tecnologías han estado disponibles para nosotros desde el pecado original. And what is happening right now ¿Y qué está pasando ahora? is all of those secret teachings Es que todas estas enseñanzas secretas are starting to emerge into the public awareness. están comenzando a aparecer al público. You know, for instance, it used to be in the new age manifesting. Por ejemplo, había estas manifestaciones New Age And now we have more mature information ahora tenemos información más madura, that we understand everything is an act of conscious creation. y entendemos que todo es un acto de creación consciente, That it is an act of will and intention, que hay un acto de voluntad e intención, and through the unified field, y a través de los campos unificados we create our own reality. creamos nuestra propia realidad. We're starting to see the science
showing this information. Estamos a ver a la ciencia mostrándonos esta información. There is brain science that talks about this. Hay información que habla sobre el cerebro. Hay información del cerebro que habla sobre esto. Right, and there are studies in the medical field Hay estudios en el campo de las matemáticas también, where they are healing with sound and light. en donde se está curando con el sonido de la luz. So when we were newer, we discovered we could use lasers to heal. Cuando era más nueva esta información, se usaba láser para And sanar. we've now taken lasers into a holographic projection, Y ahora el láser se usa en una proyección holográfica and we're using holographic light to heal and regenerate the body. para regenerar el cuerpo y sanar. Now, how is this valuable? How? Yeah, how is this valuable? ¿Cómo es esto valioso? Because it is a reflection of the transformation that's happening in your own consciousness. Porque hay un reflejo de transformación que está pasando en tu propia conciencia. And we are right in the middle of an incredible moment of time. Y estamos justo en el centro de un increíble momento del tiempo, where the light is really starting to emerge into this continuum. donde la luz está comenzando a emerger en este continuo. And you're right in the middle of it. Y tú estás justo en el medio de esto. And it is happening to you. Y te está pasando a ti. So what is happening? Entonces, ¿qué está pasando? Right, we are escaping a binary system Estamos escapando de un sistema binario, of a dualistic consciousness conciencia dual, within an opposite purposes, con principios opuestos, right, that kept us trapped in darkness. que nos tenía atrapados en la oscuridad. And the way that we are overcoming that binary system Y la manera en que estamos sobrepasando este sistema binario is to see that it is a trinary system, es conociendo que hay un sistema trinario. right? Because if you have two things, Porque si tienes dos cosas, there is a third thing in between those two things. en el medio de estas dos cosas hay un tercero. So if there is you and your brother, Entonces, si estás tú y tu hermano, right, there is always the Holy Spirit between you. siempre en el medio estará el Espíritu Santo. And triangles are always unified. Siempre los triángulos son unificados. And that's a whole other talk. Eso es toda la charla. Right. But that is why we have the idea of the Holy Trinity. Y por eso es que tenemos esta idea de la Trinidad, de la Santa Trinidad. And so Jesus says, whenever there are two, I'm always there. Por eso Jesús decía, cuando estén dos de ustedes juntos, yo estaré ahí. Now, if you understand that, you would not have any more fear, Si tú entiendes esto, no vas a tener más temor right, in any of your situations, en ninguna situación, because two is impossible. porque es imposible. So see, this is what I find fascinating. Esto es lo que yo hallo fascinante. So how does the miracle work? Entonces, ¿cómo funciona el milagro? You are in a dualistic condition, Estás en una condición dualística and when you include your brother in with you, y cuando incluyes a tu hermano contigo, you stop judging and attacking him, paras de juzgarlo y atacarlo, but instead include him in as a part of you, y en lugar de eso lo incluyes como parte de ti. right? You are allowing yourself to then be aware of the Holy Spirit that has always been there. Estás permitiendo incluir al Espíritu Santo como parte tuya que siempre ha estado ahí. And as you become aware, then the Holy Spirit is there, Y cuando te das cuenta que el Espíritu Santo está ahí, right? It begins as a point, empieza un punto, but then as you look at it, it will expand out into infinite possibility.
que empiece a expandirse en infinitas posibilidades. So this is why whatever situation you find yourself in, Por eso es que en cualquier situación en que te encuentres, when you turn it over to the Holy Spirit, cuando te acuerdas del Espíritu Santo, you're allowing the unity of the Trinity to expand. estás permitiendo la unicidad de la Trinidad que se expanda. And the Holy Spirit will always show you more. Y el Espíritu Santo siempre te mostrará más. So this is the mechanism of the miracle. Así que este es el mecanismo del milagro. Are we good so far? ¿Estamos bien hasta aquí? Put a Z in the chat if we're good so far. Pon un C en el chat si te encuentras bien. Ah, Z, pon una Z en el chat si estás bien. Okay, good. And let's take another breath. Vamos a tomar otra inhalación. And extend. So this idea of life in 5D, Entonces, esta idea de vida en la quinta dimensión, I was watching a documentary and I liked this idea estaba viendo un documental y me gustó esta idea, because there is a lot of new age stuff talking about we're moving into the next age, the age of Aquarius. porque hay mucha información sobre esto que dice la nueva era, que estamos entrando en esta nueva era de Acuario. And that we are moving into the next dimension, which is 5D. Y que estamos ingresando en la nueva dimensión, que es la 5D. And it all sounds great, Y todo suena bien, but no one really understands what they mean by 5D, pero nadie entiende qué significa esto de 5D. right? That there's another dimension beyond this one. What does that mean? Si hay otra dimensión sobre esta, ¿qué significa entonces? So you can think of this as a metaphor, Puedes tomarlo como una metáfora, creative thinking, pensamiento creativo, as literal, literal, or all of those. o cualquiera o todas de estas. But when you think about it, okay, if we start with 1D, Pero si piensas, ok, estamos en una dimensión, right, that is a point, ese es un punto limited point. un punto limitado, And in 1D, any life form that is 1D simply exists. y en ese punto todo simplemente existe. That 1D has no expression and no self-awareness. En esta dimensión no existe conciencia. Right? There's no awareness, no expression, no movement. No expresión, no movimiento. This is how I feel in the morning before I have my coffee. Así es como me siento en la mañana antes de tomar mi café. Now, when we go into 2D, Ok, entonces cuando vamos a 2D, we develop the ability to express. desarrollamos la capacidad de expresión. And that expression Y esta expresión is only based on survival, se basa únicamente en la supervivencia. right? So that would be eating, sleeping, and copulating Esto será comer, dormir y copular, for the purpose of extending the species, con el propósito de preservar la especie. okay? So now, when we get into 3D, Ok, entonces cuando entramos a la 3D, there now becomes awareness of the self. ahora viene la conciencia del ser. So now as a three-dimensional being, you now have awareness that you're you, Y tienes conciencia de que eres tú and you begin to put meaning to the actions that you do. y empiezas a poner significado en las acciones que haces. So in 2D, there was no meaning.
En 2D esto no tenía ningún significado, but now in 3D, you're aware of yourself pero en 3D estás consciente de ti mismo and you're trying to put meaning to your actions. y tratas de darle significado a tus acciones. And since we don't have a unified source of information in 3D, Y ya que no tenemos una fuente de información de conciencia en 3D, right, it's always chaos. siempre entonces hay caos And you're looking for meaning and purpose in the chaos. y estás buscando significado y propósito en el caos. Now, when we go from 3D into 4D, we're starting to wake up. Oh. I think we lost your microphone, Vero. Okay, now you listen. Yeah, now we're good. Entonces, So- cuando vamos de 3D a 4D, empezamos a despertar, Right, because we began to see our actions over time porque empezamos a ver nuestras acciones sobre el tiempo and see that there is a greater meaning. y vemos que hay un significado mayor And we began to put our meaning into structures. y empezamos a ponerle significado a las estructuras. So that is, in that sense, the evolution of the human species, Y en ese sentido, esta es la evolución de las especies, that we're beginning to try and construct a better reality. siempre tratando de construir una mejor realidad. Now, in that sense, as a human species, we want to control and dominate, En ese sentido, como especie, tratamos de controlar y dominar and have a unification within form, y tener una unificación en la forma. right? And this is the ego. We want to be king of the world. Esta es el sentido de ser los reyes del mundo. And whether we mean that personally, the king of our own world, Y entonces la pregunta es, ¿reyes de nuestro propio mundo right? Or the king of everybody in the world, o los reyes de todos los demás en el mundo? we're seeking that idea of unification, Buscamos esa idea de unificación, but it has to happen through control. pero entonces tendría que ocurrir a través del control. So now we're looking at the chaos of the human condition, Entonces miramos al caos de la condición humana, that everyone is seeking that control individually, en donde todos y cada uno están buscando ese control individualmente. and we're trying to reach a point where we can match the world on its demands. Entonces tratamos de que con esas demandas este mundo se ajuste a lo que queríamos. And then there are consciousness that want to control the world and enforce that control in the world. Entonces, como todos quieren controlar el mundo totalmente, por eso pasa de esta manera. So we see all this drama happening internally and externally. Y vemos todo este drama ocurriendo interna y externamente. But now that we have the miracle happening, Pero ahora que te milagro ocurriendo, we see that there is a state of being beyond duality completely. vemos que hay un estado de conciencia más allá de la dualidad completamente. And to reach that higher state, Y para alcanzar ese estado más elevado, right, we must unify the opposites in our own mind. debemos unificar los opuestos en nuestra propia mente, Not through control, no a través del control, but through love. pero a través del amor. Now, you guys know this, Chicos, ustedes saben esto, but why we're talking about it tonight pero ¿y por qué estamos hablando de esto ahora? is because our modern physicists Es porque la física moderna are starting to demonstrate this in the laboratory. está empezando a demostrar esto en el laboratorio. So the idea of 5D Entonces, la idea de 5D is that we are now in a state of being es que estamos ahora en estado de ser,
where we have reconciled the opposites within ourselves, en donde hemos reconciliado los opuestos en and nosotros we express a harmony of our own association y expresamos la armonía de nuestra propia asociación in an ability to communicate en una habilidad de comunicar in a broader, brighter range of thought. en un rango mayor de pensamiento. And that is light. Y eso es la luz. And the characteristics of that state of being, Y la característica de ese estado de ser right, is the loss of conflict, es la pérdida del conflicto, the loss of fear, la pérdida de miedo and the restoration of our ability to create y la restauración de nuestra habilidad creativa and the ability to communicate universally. y la comunidad de comunicarnos universalmente. And that action of the realignment of our minds Y esa acción de la realineación de tu mente generates a frequency that transcends all duality. genera una frecuencia que trasciende la dualidad. If you can see that, put an X in the chat. Si podemos ver esto, pon una Z en el chat. And if it's happening to you, put a double X in the chat. Y si te está pasando a ti, pon una doble X en el chat. It's great news. Son buenas nuevas noticias. Now, if that is happening to you and you're aware of it, Entonces, si te está pasando a ti y estás You should- consciente de esto, you should start to feel a sense of a passionate purpose entonces debes de estar sintiendo un propósito apasionado and a need to extend y una necesidad de extender that creativity and passion. esa pasión creativa. And if that's the case, put 3 X's in the chat. Y si ese es el caso, pon 3X en el chat. Now that's a little joke there. Es un chiste pequeño aquí. I don't know if it's the same here in United States. The 3 X's means that it's adult content. No sé si es lo mismo para ustedes, pero en Estados Unidos 3X es contenido para adultos. Right, we're feeling our need to create passionately. Entonces sentimos esta expansión de la creatividad universal. So then, as soon as you say 5D, Entonces, tan pronto tú dices 5D, right, your mind immediately goes, well, what is 6D? tu mente inmediatamente empieza a pensar, ¿y entonces qué es 6D? And we're not going to go too much into that. No vamos a entrar tanto en eso, But 6D is where you begin to integrate your light with your space-time constructs. la 6D es ese punto en que comienzas a unificar esta expansión de luz con Right, las that- concepciones del tiempo-espacio. That we are becoming masters of light technology Y nos convertimos en maestros de la tecnología de la luz. and using that to change our world directly. Y usamos eso para cambiar directamente el mundo. Right, so when we're talking about holograms of light, that's where those appear. Y como estamos hablando de hologramas de luz, ahí es donde aparece. Because we understand that everything is energy Porque entendemos que todo es de energía and that we can change every form by changing our mind. y que podemos cambiar toda forma cambiando nuestra mente. So then the mind goes into 7, Entonces la mente va a las 7, which is we are all spirit and all consciousness. que es somos todo espíritu y toda conciencia. Right, 7 is the place of enlightenment. La 7 es el lugar de la iluminación. We realize that we are not a body. Nos damos cuenta que no somos cuerpos. We realize that everything is energy. Entendemos que todo es energía. We understand that all life is singular.
Entendemos que toda vida es singular and that everything is a part of creation. y que todo es parte de la creación. And then from 7 and higher, Y desde las 7 en adelante, right, we start developing specialized ways of communicating light. empezamos a desarrollar especiales formas de comunicación de luz. Right? Some of us are healers. Algunos de nosotros somos sanadores, Some of us are activators. otros somos activadores. Some of us are agitators. What? Agitators. Eh, We generate conflict, Otros somos generadores de conflictos, agitadores. right? And some of us are soothers, Y otros solo como que fluimos. or suave. We are smoothing it out, Ajá, fluimos suavemente. right? So there are different modalities of light communication, Hay diferentes modalidades de comunicación de luz. and each one of us contain within ourselves special abilities to communicate. Y cada uno de nosotros contenemos especiales fórmulas de comunicación de la luz. And so from 7D on, that is a whole different kind of learning. Entonces, desde las 7 en adelante, hay muchas maneras de aprender y comunicarse. So in that sense, you could see that the whole chakra system is a metaphor. Entonces, te das cuenta de que todo el sistema de chakras es una metáfora. That you are awakening your chakras and realigning to the 7 point where you're all energy. Y que al realinear tus chakras, todo va hacia el sexto chakra, hacia el séptimo chakra. And you have chakras higher than 7, Y tenemos chakras más arriba del 7, but those don't really have a temporal application in space-time. pero estos realmente no tienen una aplicación en esta dimensión. So the point of the talk tonight El punto de la charla de hoy is this idea that as a species, es la idea de que como especie we are entering into the 5th dimension. estamos entrando en la quinta dimensión. It is that awareness Es esta conciencia that we are co-creating the universe de que estamos co-creando el universo and that we have learned to use our power for the sole purpose of healing. y que podemos usar este conocimiento para el propósito de la sanación. So the only thing that's really changed in your mind La única cosa que ha cambiado en tu mente is that you now have a singular purpose es que ahora tienes un propósito singular and you're learning the art of consistency. y estás aprendiendo el arte de la consistencia. So when you fall back into attack Entonces, cuando caes de nuevo en el ataque and you forget who you are, y te olvidas de quién eres, a moment later you remember the truth, en un ratito te acuerdas de la verdad right? And you realign back with the truth. y te realineas de nuevo con la verdad. And that gets faster and faster and faster Cada vez es más rápido until you literally are living in that point of true love. hasta que literalmente estás viviendo en el amor verdadero. And so if you look at yourself in your consciousness, Si tú miras a tu conciencia, right, this is the duality. esta es la dualidad. There is part of you that only wants love and only wants to be loved. Hay una parte en ti que solo quiere amar y dar amor And you couldn't imagine attacking someone. y no te puedes imaginar atacar a alguien. But then on the other side of your consciousness, Pero al otro lado de tu conciencia, you fall into your concepts caes en tus conceptos and you're back in the conflict y vuelves al conflicto and you feel the guilt of your participation in 3D. y sientes el conflicto de tu participación en la 3D. So we are learning to stay in that point in between Entonces estamos aprendiendo a quedarnos en ese punto en el medio, where the Holy Spirit is expanding out to all possibilities.
donde el Espíritu Santo se expande a todas las posibilidades. Let's take a breath through our nose. Una inhalación por la nariz. So one of the sayings that we have in the awakening Una de las señales que tenemos en el despertar is that there is more going on than you think. es de que está pasando mucho más de lo que tú crees. And if you remember that one idea, Y si tú te acuerdas de esta sola idea then you tattoo it on your arm, y la tatúas en tu brazo, and every time you are in conflict y cada vez que estás en conflicto or you feel attacked o te sientes atacado or misunderstood o no entiendes algo or lonely o solo or you're sick o enfermo or you're confused, o confundido, you look at your arm and go, oh, there's more going on than I think. miras a tu brazo y dices, oh, está pasando mucho más de lo que yo creo. And for just a second, you will allow the light to come in, Y por un instante dejas que la luz entre en ti, as the Holy Spirit, como el Espíritu Santo, to show you a new possibility para enseñarte una nueva posibilidad or more dimension. o más dimensiones. Now, for some of you advanced thinkers, Para algunos de ustedes, pensadores avanzados, I'm not going to do the talk right now. no vamos a hacer la charla ahora. That's in a workshop coming up in August. Ese va a ser en un taller que será en agosto. But the reason is that you suffer La razón es que tú sufres, is you reduce the dimensionality in a situation es que reduces la dimensionalidad a esa situación and limit the situation. y limitas la situación And you feel the effect of that, y sientes el efecto de esto and you are in conflict. y estás en conflicto. And that is, doesn't matter what the circumstance looks like, Y no importa cómo se vean las circunstancias, right? That's what you're doing. eso es lo que estás haciendo. And so the healing Entonces la sanación is that moment when there is a disruption, es ese momento de disrupción. the Holy Spirit comes in El Espíritu Santo entra and there is more dimensionality introduced. y se introduce una multidimensionalidad. In the Bible, they call this the balm of Gilead. En la Biblia lo llaman la bomba de Goliat. It is a mystical substance that can heal, Es una sustancia mística que cura, something that you put on the wound and it causes healing. algo que pone sobre la herida y sana. So healing is always expansion. La sanación siempre es expansión. And when you are not at peace, Cuando no estás en paz, it means simply that you are resisting expansion. simplemente significa que estás resistiendo la expansión. And the way that we change our resistance Y la manera en que cambiamos de esa resistencia is by transcending duality. es trascendiendo la dualidad. Okay. So the part that's incredible about this to me Lo que me resulta increíble a mí de esto is that it is practical. es que es práctico. So everything is energy, Todo es energía and all energy here is electromagnetic. y toda energía es electromagnética. So energy has two sides. Y la energía tiene dos When lados. it's moving one way, it is Hacia un electricity, lado va la electricidad. and when it is moving the other way, it is magnetism. Cuando se mueve al otro lado es magnetismo. And as forms in space-time, Y como formas del espacio-tiempo, we are ratios of our own electromagnetic frequency. nosotros somos resultados de nuestra propia frecuencia electromagnética.
and we are trying to balance out those frequencies, Estamos tratando de balancear estas dos right, frecuencias into a whole expression. en una expresión íntegra. Now, a similar idea Una idea similar is we have the idea of gravity, es que tenemos la idea de gravedad, that there is a force that is pulling us towards the center of the earth. que es una fuerza que nos empuja hacia el centro de la Tierra And we measure that force in weight, y medimos en weights esa fuerza. right? Is it pesar, pounds, weight, peso? Y le llamamos peso, por ejemplo, libras. How heavy? ¿Qué tan pesado es un cuerpo? Yeah, so peso. So emotionally, Emocionalmente it is the same thing, es lo mismo. that we consider the heaviness of our consciousness as gravity, depression. Consideramos la gravedad de nuestra, of our what? Is depression. Emotional gravity is depression. La gravedad emocional es depresión. Now, that is a wave, Esa es una onda, because the other side of gravity is acceleration. porque el otro lado de la gravedad es la aceleración. So if you sit in a rocket ship and start going into space, Entonces, si te sientas en un cohete y te vas al espacio, right, that acceleration into space is measured as gravity, G-force. esa aceleración del cohete es gravedad. So acceleration is gravity. Entonces, aceleración es gravedad. And it is, if you can hear this, you'll never be unhappy again. Si tú puedes escuchar esto, nunca más estarás triste, Because the measure of gravity porque la masa de la gravedad is exactly the same amount as acceleration. es la misma masa que la aceleración. So if you look at your own consciousness, when you are depressed, Si tú miras a tu conciencia cuando estás deprimido, that depression is actually acceleration or expansion of your consciousness. esa depresión es realmente la aceleración de tu And so conciencia. that in that sense, there's just as much light happening as you feel depressed. Es decir, esta concentración de luz ocurriendo es la depresión. But because you are looking with your dark glasses on, you only see the depression. Porque estás viendo con estas gafas oscuras, ves solo la depresión. When someone upsets you and you feel judged by them, Cuando tú te molestas con alguien porque te juzga, there's actually an incredible amount of light happening, but you only focus on the 3D. hay una increíble cantidad de luz expresándose, pero tú miras únicamente la 3D. So what you're being shown through the Course in Miracles Se te ha enseñado en el curso is that all situations are for your healing. es de que toda situación se da para tu sanación. And as long as you are trying to measure the difference between light and darkness, Y mientras tú más sigues tratando de medir la diferencia entre luz y oscuridad, right, you're trapped in 4D. estás atrapado en cuarta dimensión. You don't feel this whole other thing that's happening. No sientes toda esta cantidad de cosas que están pasando. Do you guys see this? ¿Lo pueden ver? Put a 5 in the chat if you see this, Pon un 5 en el chat si lo ves. right? There's a couple of you Hay un par de ustedes who were very upset with me because you thought I judged you. que se sienten molestos conmigo porque sienten que los juzgué. And I actually had given you a very high reference out of time. Y lo que hice es darles una elevada referencia de fuera del tiempo. But you were looking from the wrong perspective, Pero lo miraron desde la perspectiva equivocada and gave yourself a poor reflection, y no vieron esta reflexión de luz. right?
I don't have attack in my mind anymore Yo no tengo ataque en mi mente más or judgment o de juicio, because there's only one self and it's me. porque hay un solo ser que soy yo. All I want is to know myself. Todo lo que quiero es conocerme a mí mismo. Right now, just take a moment and think about some of the horrible moments that you have gone through. Date solo un momento y piensa en un momento horrible por el que pasaste, Or some of the moments that you were the most horrible you could be. o en el que fuiste lo más horrible que se puede ser. Now think about how incredible that in that moment there was just as much acceleration happening. Piensa entonces en cuánta aceleración estaba ocurriendo, But you were blind to it. pero tú estabas ciego a eso. So people will call me and say, oh, I've fallen out of the light. I'm struggling. Y entonces la gente me llamará y me dice, estoy en problemas, estoy luchando, You know, I've lost my light. he perdido mi luz. And I say, oh, actually, you look very beautiful right now. Y yo le digo, oh, pero en verdad te ves muy hermoso justamente ahora. You're doing some of your best work right now Estás haciendo tu mejor trabajo ahora, because you're looking at the duality of your condition porque estás mirando la dualidad de tu condición and you're seeing that it is impossible y estás viendo que es imposible and that you are impossible. y que tú eres imposible. And the resolution to this cannot be contained within the problem. Y la resolución de esto estaba contenido en el problema. Okay, so if we're looking that acceleration is gravity, Entonces, si nos damos cuenta de que la aceleración es gravedad, that means in our moments that are the most dark, we can see the most light. nos damos cuenta de que los momentos de más oscuridad es cuando hubo más luz. And this is the Course in Miracles. Y esto es el curso de milagros. Now let's take one more step into that. Vamos a dar un paso más en esto. So if we're looking at the light side, Si estamos mirando al lado de la luz, look at the insanity going on in the world right now mira la locura que está ocurriendo en el mundo and the chaos. y al caos. If you can see that that is all an acceleration, Si puedes ver que todo esto es una aceleración, you will no longer be concerned with the world no vas a estar más molesto o triste por lo que está pasando, because you'll see that that increase of chaos porque te vas a dar cuenta que ese incremento de caos is evidence of the miracle occurring. es la evidencia del milagro del mundo. Now, I'm not saying that what's happening in the world is okay. No estoy diciendo que lo que pasa en el mundo está bien. What I'm saying is that we can look through it and see the miracle that's happening all around us. Lo que te digo es que lo puedes ver de otra manera y podrás ver el milagro ocurriendo a nuestro alrededor. So how does this happen? Entonces, ¿cómo pasa esto? Right, now we have two new ideas, Ahora tenemos dos ideas. that there is a threshold, Por un lado tenemos basura, trash, a threshold. threshold. I don't know that word. Maria Rosa's in here. You know what that word is for threshold? Umbral, ok. Okay. Ok. Gracias, María Rosa. Maria Rosa went to the Out of Time Science Academy with me, so she knows all these words. María Rosa fue conmigo a esta academia de expansión de la luz y sabe estas palabras. Okay, and so we have a threshold Entonces tenemos un umbral and then a critical mass. y luego la masa crítica. Okay, so what are those ideas? Ok, entonces estas ideas, ¿cuál So- de ellas? A threshold Un umbral is like a ceiling es como un techo. that when you build up enough energy, you can break through the ceiling into the next level. A través del cual
pasas cuando has construido mucha energía para que puedas traspasar a la siguiente dimensión. So thresholds seem to divide things into spectrums. Los umbrales aparentemente separan las dimensiones. So within your own consciousness, you go through this all the time, Y en tu propia conciencia tú pasas a través de esto todo el tiempo. that you were in a certain level of awareness. Estás en un cierto nivel de conciencia And at a certain point, that changed and you were in a whole new level of awareness. y en un momento todo cambia y te encuentras en un nuevo nivel de conciencia. And when you were in that new level, everything's different. Y cuando estás en este nuevo nivel de conciencia, todo es diferente. And it even takes time to understand how different you are. E incluso te toma tiempo en darte cuenta cuán diferente eres tú. And you're in that new level for a while, Estás en ese nuevo nivel por un momento and then you enter into a new threshold. y luego entras en otro umbral. Okay, so do you guys see this? ¿Lo pueden ver? Put a 1 in the chat if this is your experience that you've moved through thresholds. Pon un 1 si es que has tenido esta experiencia de umbral. Okay, good. So thresholds are a reality of space-time. Los umbrales son marcos de la realidad. So if you think about water becoming ice, Es, por ejemplo, lo que pasa cuando el agua se convierte en hielo. right? There is a threshold Hay un umbral and the ice has a completely different state of being. y el agua adquiere completamente un nuevo estado de ser. Right, and the ice has its own characteristics. Y el hielo tiene estas características completamente diferentes. And when you look at them as two separate things, Y cuando las ves como dos cosas separadas, they are clearly two separate sides of the same thing. hay naturalmente dos lados de la misma cosa. But when you look at that transition from water to ice, Pero cuando ves la transición de agua a hielo, or the other direction, o en la otra dirección de hielo a agua, where is that actual point of change? ¿dónde está realmente este punto de cambio? That's a very mystical idea. Es una idea muy mística. Where is that point where the one thing becomes the other thing? ¿Dónde está ese punto en la que una cosa se convierte en otra? Now, I'll give you a hint. Te voy a dar una mano. We won't do the talk, but here it is. Aquí está. When you look at a point, Cuando tú miras al punto, it represents a single dimension, representa una sola dimensión. but that point can expand out to be an infinite point. Pero ese punto se puede expandir al infinito. And when you look at the point, Y cuando miras al punto, it automatically expands. automáticamente se expande. And this is the Holy Spirit. Y eso es el Espíritu Santo. So in the awakening, Entonces, en el Okay. despertar, we're now looking at the idea of critical mass. estamos viendo la idea de masa crítica. And that is a scientific term Ese es un término científico that when enough energy is accumulated, de que indica que cuando suficiente energía ha sido acumulada, there is a reaction hay una reacción where something new happens. cuando algo nuevo pasa. So when I was studying physics, Cuando yo estaba estudiando física, there is a thing called supersaturation. hay un término que se llama supersaturación. So you can dissolve a certain amount of salt into water. Entonces puedes poner una cantidad de sal en el agua. And if you add too much salt, it won't absorb after a certain point. Cuando pones demasiada sal, what happened when you put many salt? So When many? you put too much, then some won't dissolve and it just sinks to the bottom, Ok, deja de disolverse y se queda en el fondo. right? So that means it's saturated. Eso significa que está saturada. Now, if you pressurize the salt and water,
Si le presurizas a la sal en el agua, and bring it to a higher temperature, va a una temperatura más alta. right? The water can actually absorb 10 times more salt than it normally could. Entonces el agua puede absorber 10 veces más sal de lo que lo estaba haciendo naturalmente. And when you let it all cool back down, Y luego cuando regresas al you estado have, anterior, tienes you have a super saturated liquid. un líquido súper saturado. If you add one more grain of salt to the Si super añades saturated solution, a esta súper saturada solución 1 gramo más de sal, there's a chemical reaction that occurs hay una reacción química que ocurre where the liquid solution explodes out into a crystal. en que esta solución explota en un cristal. And that crystal has completely new properties Y este cristal tiene completamente otras propiedades that transcend the water and the salt. que trascienden al agua y a la sal. Okay, so this is what is happening to us, Entonces, eso es lo que nos está pasando a nosotros. right? A critical mass Una masa crítica is that point where you reach the threshold es ese punto en el que atraviesa del umbral and you supersaturate the threshold. y supersaturas del umbral. And in another moment, your consciousness explodes into a new state of being. Y en otro momento, y entonces tu conciencia se expande completamente en un nuevo ser. Right. So in that sense, our conceptual mind is a threshold. En ese sentido, nuestro concepto es umbral. Nuestro autoconcepto es un umbral. And as we are working miracles Y como estamos trabajando milagros and we are practicing forgiveness, y estamos practicando el perdón, right? We are saturating ourselves. nos estamos saturando a nosotros mismos. And at a certain point, you have absorbed as much light as you can absorb. Y en cierta manera has absorbido más luz de lo que se puede. But through the Holy Spirit, Pero a través del Espíritu Santo we are pressurizing ourselves nos estamos presurizando a nosotros mismos and we are raising our own temperature y estamos elevando nuestra propia temperatura through the practice of self-responsibility. a través de la práctica de la autorresponsabilidad. So think about this for a moment. Piensa en esto por un momento. In space and time, we are victims En el tiempo-espacio somos víctimas and we blame people y culpamos a los otros for our condition. por nuestra condición. Those are two actions of the same mind. Estas son dos acciones de la misma mente. And the reason why we blame people Y la razón por las que culpamos a los otros is we reduce our responsibility es para reducir nuestra responsabilidad. and therefore we reduce our energy. Entonces, excuse We, me. we reduce our energy. Entonces reducimos nuestra energía. The reason why we're always in conflict, La razón por la que siempre estamos en conflicto, the real reason la real razón is because we're trying to reduce our energy. es que estamos tratando de reducir nuestra energía. We're trying to reduce our dimensionality. De reducir nuestra dimensionalidad. But through our mind training and a sense of responsibility, Pero a través de nuestro entrenamiento mental y de la responsabilidad, right, we are able to incorporate more light somos capaces de incorporar más luz than we could in a normal condition de lo que podríamos en una condición normal, until we reach this point of supersaturation, hasta que lleguemos a este punto de supersaturación. right? And when we hit that point of critical mass, Cuando alcancemos este punto de masa right, crítica, it just takes that one moment of a holy instant. toma solamente un instante santo.
and there is a dramatic explosion in our consciousness y ocurre una dramática explosión en nuestra conciencia, where we go from 3D to 5D en la que vamos de 3D a 5D, or 3D to 7D o de 3D a 7D, or 12D o a 12D, or infinity D, o a infinita D, and we are completely different. y somos completamente diferentes. So see if you can see this. Mira si This is what is misunderstood about the miracle. esto es lo que no hemos entendido del milagro. As we are walking around healing our mind Mientras nosotros estamos caminando por ahí sanando nuestra mente, and practicing forgiveness, practicando el perdón, yes, we are healing our 3D existence y que estamos sanando nuestra existencia 3D, and our idea of who we are. la idea de quiénes somos, But what is really happening pero lo que realmente está ocurriendo is that with each miracle, es que con cada milagro we are helping saturate the general consciousness, estamos ayudando a saturar la conciencia general. that we're adding more energy towards that critical mass. Estamos añadiendo esto a la masa crítica. So it doesn't matter if you forgave your mother-in-law Entonces, no importa si te olvidas de tu suegra or you healed someone of cancer o sanas a alguien de cáncer or you released your childhood resentments. o sanas a tu niño interno de los resentimientos. The real miracle that's happening El real milagro que está ocurriendo is that we are activating the critical mass. es que estamos activando la masa crítica. So there's only one thing happening, Entonces, está solo pasando una cosa. and that all spectrum of miracles Y todo ese espectro de milagros are simply an activation of light. son simplemente una activación de luz. And at whatever moment that appears to happen, Y en el momento cualquiera en el que esto ocurre, all of this will change. todo cambia. All of us will change. Todos de nosotros, And todos we- nosotros cambiamos. And we will realize that all time is going on at once, Y nos damos cuenta de que todo el tiempo está ocurriendo al mismo tiempo and that this happened a long time ago. y de que esto pasó mucho tiempo atrás. So there's nothing to fear. Entonces, no hay nada que temer. You only have one thing to do, Solo tienes una cosa que hacer and that is activate your light. y eso es activar tu luz. If you see this, put an A in the chat. Si es así, pon un A en el chat. So individually and as a species, Individualmente y como especie, we are right on that threshold estamos en un umbral todos from that change to 4D to 5D, para cambiar de ahí de 4D a 5D, from separation to unity. de la separación a la unidad. And Jorge commented that it should be this simple, and yes, it is this simple. Jorge dice, es lo más simple, y yo le digo, sí, es lo simple. Salvation is simple. La salvación es simple. Salvation asks nothing of you that you cannot do right now. La salvación no te pide nada que no puedas hacer ahora mismo. That is my favorite thing about the Course in Miracles, Y eso es lo que más me gusta del curso de milagros, because you have always been an excuse for why you can't be happy and at peace. porque siempre has tenido una excusa por la que no poder estar en paz y feliz. And you have an endless list of excuses Y tienes una infinita lista de excusas of why you suffer. de por qué sufres. And the confrontation is Y la confrontación es, salvation doesn't ask anything of you that you cannot do right now.
La salvación no te pide nada que no puedas hacer ahora. That's the good news and the bad news. Estas son las buenas y las malas noticias. So then the idea then Entonces la idea is that the threshold es que el umbral and the critical mass y la masa crítica are two sides of the same thing. son dos lados de la misma cosa. And if you go into the threshold, it expands out to a wave. Y si tú traspasas el umbral, te conviertes en onda. And if you are generating wave consciousness Y si estás generando conciencia de onda through that consistency, a través de esa consistencia, right, you will reach a new threshold. vas a alcanzar un nuevo umbral. So mystically, this is God becoming man, Místicamente esto es Dios volviéndose hombre. right? This is Jesus becoming one with the Father, Esto es Jesús convirtiéndose en uno con su Padre. and Jesus appearing as the Son of God as an expression of the Father. Y Jesús apareciendo como hijo de Dios, como una expresión del Padre. So if we find ourselves in time for a moment Si nos encontramos en el tiempo por un momento and we are awake, y estamos despiertos, then 5D, entonces la 5D right, is characterized by a lack of conflict, está caracterizada por una falta de conflicto, that you use every situation as a moment for healing. en la que puedes usar cada situación como un momento de sanación. That every moment is an opportunity to expand, Cada momento es una oportunidad de expandir. that every conflict is an acceleration, Cada conflicto es una aceleración. and that the increase of chaos Y el incremento del caos at a higher level is a process of unification. al nivel siguiente es una unificación de la conciencia. And it's happening to us all the time. Nos está pasando todo el tiempo. So all of these ideas that we're talking about, Todas estas ideas de las que hemos hablado this is pure science. es pura ciencia. Science has known acceleration as gravity forever. La ciencia no es una aceleración como es la gravedad para siempre. Science has understood that a threshold and a critical mass are the same thing. La ciencia entiende que la gravedad y el umbral y la masa crítica son una. That they understand that a pulsar is the same as a black hole. Entiende que el pulsar es lo mismo que un agujero negro. The difference now La diferencia es is they're starting to understand the meaning behind all of that. empezamos a entender el significado detrás de todo esto. And that meaning is Y ese significado es there is more going on than you think, que está pasando más de lo que tú crees, which is the same thing as saying, que al mismo tiempo está diciendo, in God, all things are possible. en Dios todo es posible. That's incredible. Eso es increíble. When you think of Christians who say God works in mysterious ways, Cuando los cristianos dicen Dios trabaja en formas misteriosas, right? From 3D, that is a resentment. para 3D eso es un resentimiento. I don't like what's happening to me. No me gusta lo que me está pasando a mí. But so God works in mysterious ways. Pero entonces Dios trabaja de maneras misteriosas. No, God's not mysterious. No, Dios no es misterioso. No, we're mysterious. Nosotros somos misteriosos. So if you admit that God works in mysterious ways, Y si admites que Dios trabaja en maneras misteriosas and you understand what you're really saying, y entiendes lo que realmente estás diciendo, the only response you could have is joy. la única respuesta que tendrás es felicidad.
And we now have the science that demonstrates this, Y ahora tenemos la ciencia que lo demuestra, even within our own limited 3D experience. aún en nuestra limitada experiencia de 3D. So there's more going on than you think. Entonces, está pasando mucho más de lo que tú crees. And the other side of it Y el otro lado de esto is in God, all things are possible. es, en Dios todo es posible. Every time you suffer, you have forgotten that. Cada vez que sufres, te olvidas de esto. And no one is asking you to change. Nadie te pide que cambies. You're just being reminded that you can remember the truth in that situation. Solo se te recuerda que puedes recordar la verdad en cada situación. And all of this brings us to the very introduction of A Course in Miracles. Y todo esto nos trae nuevamente al curso de milagros, Which says this is a required course. cuando nos dice este es un curso obligatorio. If you are alive, Si tú estás vivo, you have to come to know what life is. tienes que conocer qué es la vida. There's no question in that. No hay duda de esto. And the way that that occurs Y la manera en que esto ocurre is by removing the blocks to the awareness of love's presence. es removiendo los obstáculos a la presencia del amor. And when those blocks are removed, Y cuando esos obstáculos han sido removidos, you will see love as it is. podrás ver el amor tal como es. It's always been around you, Siempre ha estado alrededor tuyo and it's what you are. y es lo que tú eres. So what we've been talking about then Entonces, ¿de qué hemos estado hablando? is that life in 5D Es de que la vida en 5D means that you understand all sides of duality are two sides of the same thing, significa que entiendes que la dualidad son dos caras de la misma moneda. and by standing in that point of unity in between, Y pararte en el medio de estas dos aparentes opuestos, you will expand your range of understanding vas a ampliar tu rango de entendimiento and become new. y volverte nuevo. And that new you Y ese nuevo tú cannot be expressed in terms of the old thing. no puede ser expresados en los viejos términos. The truth of what you are is not expressible in time. No, lo que tú eres no es expresable en el tiempo. But if you are awake, Si estás despierto, you no longer need a temporal definition of yourself. no necesitas una definición temporal de ti mismo. And what a relief Y that qué is. alivio que es esto. I don't have to be No tengo que anything. ser nada. I don't have to be anyone No tengo que ser nadie. because I am everyone Porque yo soy todos. and I am all being. Y soy todos los seres, todo lo que es. I don't have to do anything No tengo que hacer nada. because I am everything happening. Porque yo soy todo lo que está pasando. And now we are citizens of the universe. Y ahora somos ciudadanos del universo. And you go through a little ceremony Y vas a una pequeña ceremonia, and you get your little certificate, te dan un pequeño certificado which says you're now have been reformed and can be an acceptable person of the universe. y dice, has sido reformado y eres una persona aceptable del universo. And we live in a higher society of creative mind. Y vives en esta sociedad de mentes creativas. And if you think about how incredible that is, Y si piensas lo increíble que es esto, because somewhere in your mind, this is true for you. porque en alguna parte de tu mente esto es real para ti. As human beings, we were always in the wrong place at the wrong time. Como seres humanos estuvimos siempre en el lugar y en el tiempo equivocados. So then we try to control and manipulate our situations, Tratando de controlar y manipular las situaciones right, to create a different outcome.
tratando de obtener resultados diferentes. But in 5D, Pero en 5D, things flow better. las cosas fluyen mejor. Things start to happen without effort. Empiezan las cosas a pasar sin esfuerzo. Opportunities and resources appear out of nowhere. Las oportunidades empiezan a aparecer de ninguna parte. And in the darkest moments, you find light. Y en los momentos más oscuros encuentras luz. In the moment that you feel totally alone, Y en los momentos en que te sientes completamente solo, you understand that you've never been alone. entiendes que nunca estuviste solo. You were dreaming a dream of 3D. Estabas soñando un sueño de 3D. And now when you look out at your world Y ahora, cuando miras de vuelta al mundo and all of the fearful things you see, y a las cosas que te daban miedo, at your core, you're not really afraid of them anymore. te das cuenta que no te dan miedo más. Because you understand we are in an acceleration. Y entiendes que estuviste en una aceleración. So for that, there is incredible gratitude. Por eso, infinita gratitud. I wanted to read a couple of things from the book and then we'll finish the lesson. Voy a leerles 2 cositas del libro y luego terminaremos la lección. I'd like to read the first 2 sections of chapter 10. Voy a leer las 2 primeras secciones del capítulo 10. So as you listen to these 2 sections, Mientras escucho estas 2 secciones, think about what we've talked about through duality piensa en lo que acabamos de hablar sobre la dualidad and how we are overcoming that duality y cómo estamos sobrepasándola through that infinite point in between the duality. a ese infinito punto del medio. Okay, la- so Vero, just go ahead and read them. Introduction of chapter 10. Yep, and you can just read them. Ok. Nada externo a esto se llama los ídolos de la enfermedad. Nada Oh, I'm externo a sorry, we want one moment. Okay, let's start with the introduction to chapter 10. Ok. Idols from sickness. Give me 1 second. I'm having a Okay. technical. Okay, where'd it go? Okay, so start at the beginning of chapter 10, which is nothing beyond yourself can make you fearful of loving. Yes. Ok. Nada externo a ti puede hacerte temer o amar, porque no hay nada externo a ti. Tanto el tiempo como la eternidad se encuentran en tu mente y estarán en conflicto hasta que percibas el tiempo exclusivamente como un medio para recuperar la eternidad. No podrás hacer esto mientras sigas creyendo que la causa de todo lo que te ocurre se encuentra en factores externos a ti. Tienes que aprender que el tiempo solo existe para que hagas uso de él y que nada en el mundo puede eximirte de esa responsabilidad. Puedes violar las leyes de Dios en tu imaginación, pero no puedes escaparte de ellas. Fueron promulgadas para tu protección y son tan inviolables como tu seguridad. Number 2. Yeah, just read the whole thing. Ok. Dios no creó nada a excepción de ti, y nada a excepción de ti existe, pues tú formas parte de Él. ¿Qué puede existir excepto Él? Nada puede tener lugar aparte de Él, porque nada excepto Él es real.
Tus creaciones, al igual que tú, representan una aportación para Él, pero ni tú ni ellas le aportan nada que sea diferente, porque todo ha existido siempre. ¿Qué otra cosa puede alterarte salvo lo efímero? ¿Y cómo puede ser lo efímero real si tú eres la única creación de Dios y Él te creó eterno? Tu santa mente determina todo lo que te ocurre. La respuesta que das a todo lo que percibes depende de ti, porque es tu mente la que determina tu percepción de ello. Dios no cambia de parecer con respecto a ti, pues Él no duda de sí mismo, y lo que Él conoce se puede conocer porque no se lo reserva solo para sí mismo. Te creó para sí mismo, pero te dio el poder de crear para ti mismo a fin de que fueses como Él. Por eso es por lo que tu mente es santa. ¿Qué podría haber que fuese más grande que el amor de Dios? ¿Qué podría haber entonces que fuese más grande que tu voluntad? Nada externo a tu voluntad te puede afectar, porque al estar en Dios lo abarcas todo. Cree esto y te darás cuenta de hasta qué punto todo depende de ti. Cuando tu paz mental se vea amenazada por algo, pregúntate, ¿ha cambiado Dios de parecer con respecto a mí? Acepta luego su decisión, que es ciertamente inmutable, y niégate a cambiar de parecer con respecto a ti mismo. Dios nunca decidirá contra ti, pues si lo hiciese estaría decidiendo contra él mismo. Incredible. This is really powerful. Okay, now let's read section 1, At Home in God. In chapter 10, Yes, the very next section. okay. It says, you do not know your creations because. En Dios estás en tu hogar. No conoces tus creaciones simplemente porque mientras tu mente siga estando dividida, decidirás contra ellas y es imposible atacar lo que has creado. Pero recuerda que a Dios le resulta igualmente imposible. La ley de la creación consiste en que ames a tus creaciones como a ti mismo, por ser estas parte de ti. Todo lo que fue creado se encuentra, por lo tanto, perfectamente a salvo, porque las leyes de Dios lo protegen con su amor. Cualquier parte de tu mente que no sepa esto, se ha desterrado a sí misma del conocimiento, al no haber satisfecho sus condiciones. ¿Quién, sino tú, pudo haber hecho eso? Reconócelo gustosamente, pues en ese reconocimiento radica tu entendimiento de que tu destierro es algo ajeno a Dios y por lo tanto no existe. En Dios estás en tu hogar, soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. ¿Deseas realmente hacerlo? ¿Reconoces por experiencia propia que lo que ves en sueños lo consideras real mientras duermes? Mas en el instante en que te despiertas, te das cuenta de que todo lo que parecía ocurrir en el sueño, en realidad nunca había ocurrido. Esto no te parece extraño, si bien todas las leyes de aquello a lo que despiertas fueron violadas mientras dormías. ¿No será que simplemente pasaste de un sueño a otro sin haber despertado realmente? ¿Te molestarías en reconciliar lo que ocurrió en dos sueños conflictivos o simplemente descartarías los dos si descubrieses que la realidad no coincide con ninguno de ellos? No recuerdas estar despierto. Cuando oyes al Espíritu Santo, tal vez te sientes mejor
porque entonces te parece que es posible amar, pero todavía no recuerdas que una vez fue así. Mas cuando lo recuerdes, sabrás que puede volver a ser así de nuevo. Lo que es posible no se ha logrado todavía. Sin embargo, lo que una vez fue, aún es, si es que es eterno. Cuando recuerdes estos, sabrás que lo que recuerdas es eterno y por lo tanto que se encuentra aquí, ahora. Recordarás todo en el instante en que lo desees de todo corazón, pues si desear de todo corazón es crear, tu voluntad habrá dispuesto el fin de la separación y simultáneamente le habrás devuelto tu mente a tu creador y a tus creaciones. Al conocerlos, ya no tendrás deseos de dormir, sino solo el deseo de despertar y regocijarte. Soñar será imposible porque solo desearás la verdad. Y al ser esa por fin tu voluntad, dispondrás de ella. Chapter 10 is great. Es grande, es genial esta sección, este capítulo, Right, because there are just some very powerful sentences. porque tiene oraciones poderosas. So you will remember everything Entonces tú vas a recordarlo todo, the moment that you desire it completely. el momento en que lo desees completamente. To desire completely is to create. Desearlo completamente es crear. Would you reconcile conflicting dreams or heal both of them? ¿Reconciliarías los sueños conflictivos o los descartarías a ambos? Okay. One moment. I think we'll just stop here. This is a good place. Creo que vamos a parar en este que parece ser el lugar apropiado. So let's take a moment and go into our light. Entonces, tomémonos un momento para entrar en la luz. And I hope that our session tonight has given you a different perspective Y espero que esta sesión te haya dado una nueva perspectiva on what is happening to you. de lo que te está pasando. In that sense, we're a whole step above the Course in Miracles, En ese sentido, estamos un paso más allá del curso, because the original purpose of the Course in Miracles porque el propósito original del curso de milagros was to reestablish communication era restablecer la comunicación and to reunite with the mind of God. y de reunirnos con la mente de Dios. But most of you guys here are having experiences. Pero la mayoría de ustedes, chicos, están teniendo experiencias. So what we're looking at now is the expansion of universal communication. Y a lo que estamos yendo ahora es a la expansión de la comunicación universal. Right, in a joyous realization En una realización feliz that we are right in the middle of a celestial speed up. de que estamos parados en el medio de esta aceleración espiritual And it is happening to you, y que te está pasando a ti a través and it is happening because of you. y que está pasando por ti. And there is no question Y no hay duda that you will emerge as whole and complete de que vas a emerger como este uno completo and you'll see that that's what you have always been. y darte cuenta de que eso es lo que siempre fuiste.
You never left your home in heaven. Nunca dejaste tu casa en el cielo. You've been asleep and dreaming, and you're simply waking up. Solo te dormiste y estás despertando. And you will see the evidence of the miracle happening all around you. Y verás la evidencia del milagro ocurrir a tu alrededor. So thank you Así que gracias and congratulations. y felicitaciones. You've been waiting for this moment for a long time. Has estado esperando por este momento por mucho tiempo. And at the same time, Y al mismo tiempo, this all happened just a second ago. esto ocurrió solo hace un segundo. All of time lasted just an instant in your mind. Todo el tiempo duró solo un instante en tu mente. The lesson that we read at home in God, La lección que leímos en casa de Dios, it doesn't quite translate in Spanish no sé cómo se va a Ah. traducir al español. because you can be at home, Puedes estar en casa, but also in English, being at home pero en inglés también estar en casa means to be comfortable in your natural environment. también significa estar confortable en tu ambiente natural. A feeling, I feel at home. Un sentimiento, me siento en casa. I'm relaxed, I'm where I belong. Estoy relajada, relajado. Aquí es a donde pertenezco. I know how things are. Yo sé cómo son las cosas. So this state of 5D Entonces, el estado de 5D is that we are learning where home is es este aprendizaje de dónde está casa and how it feels to be at home. y cómo se siente estar ahí. And that is the beginning and the end of an incredible journey. Y es el inicio y el final de una increíble aventura. So I'm glad you're here. Entonces, estoy contento de que estés aquí. You know, one time my father was moving into a new house. Una vez mi padre se estaba mudando a una nueva casa. And so we got a big truck to move all of his furniture. Entonces trajimos un camión grande para poner ahí todos sus muebles. And when we packed everything into the truck, there wasn't enough space. Y cuando metimos todo en el camión no había suficiente espacio. And so then my dad started saying a lot of bad words. Entonces mi papá empezó a decir malas palabras. Now we're going to have to go across the city and get another truck. Y decía, tenemos que irnos cruzar otra vez toda la ciudad y traer otro a camión. And it's going to cost more money and take another day. Rah, 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 rah. Y nos va a costar más, otro día más y más dinero. I said, Dad, wait. Y le dije, papá, espera. We made a mistake. Y sí, cometimos un error. We packed the truck in 3D. Empacamos el camión en tercera dimensión. And he said, oh, this is going to be one of your weird things. Y me dijo, vaya, vas a comenzar, esta es otra de tus cosas raras. Well, I said, do you want this to change? Y le pregunté, ¿quieres que esto cambie? Yeah. Sí. So I said, be open-minded. Le dije, ten la mente abierta Let's repack the truck in 7D. y vamos a empacar en dimensión 7. Okay, fine, whatever. Entonces, ok, lo que sea. So we took everything out Entonces sacamos todo otra vez and then we put it all back in, y lo volvimos a meter. and the truck was only 60% full. Y el camión estaba lleno solamente en un 70%. And my dad looked at it and said, holy shit, I wouldn't believe this except that I just saw this happen. Y me dijo mi papá, oh, carajo, yo no pensé que esto podía pasar de esta manera. And I said, Dad, we can do everything in 7D and it's much easier. Y le dije, papá, podemos hacer todo en séptima dimensión y es más fácil, But you have to want it to be true. pero tienes que desear que sea verdad. So the miracle is practical. Entonces, el milagro es práctico.
Okay, so that'll be our session for this evening. Entonces, esa ha sido nuestra sesión para esta noche. Thank you for listening to all of this. Gracias por escuchar todo esto. And as I said in the beginning, Excuse me. and like I said in the beginning tonight, Y así como dije al comienzo de esta charla, this can be literal. esto puede ser literal, This can all be a metaphor. metafórico, This can be creative thinking. o pensamiento creativo, But it should hopefully expand your consciousness into some new ideas. pero espero que expanda tu conciencia a estas nuevas ideas. And if that's happened to you tonight, then it was a miracle healing. Y si eso ocurrió esta noche, es un milagro de sanación. Okay, so someone asked, will this class be available? Me están preguntando si esta clase va a estar disponible. Yes, it was recorded. Y sí, fue grabada. Okay, so thank you for all the work that you are doing. Gracias por todo el trabajo que están haciendo, Thank you for your love and light. por su amor y luz. Thank you for how you are changing this continuum through your forgiveness. Y por cómo estás cambiando este continuo a través del perdón. I love you and I know you. Te amo y te conozco. And we are standing together at the threshold Y estamos parados juntos en el umbral. that becomes a critical mass to a whole new world. Y somos esta masa crítica para todo el mundo. So we'll spend a few minutes in gratitude. Vamos a quedarnos unos minutos en gratitud. And Vero, excellent job. Thank you so much. Thank you, Rafa. And thank you to the team that is hosting this platform, Gracias a todo el equipo que sostiene esta plataforma, because it is our dedication to love that is healing and saving the world. porque es su dedicación para sanar y amar al mundo. So that's all I got for tonight. I love you. Eso es lo que tenía para hoy. Les amo. Thank you, Rafa. Thank you all. Gracias, gracias. Creo que está todo más que dicho. Subimos el umbral, la masa crítica, nos fuimos a la séptima dimensión, pasamos por todos, pero a través del amor. Y gracias por tanta sanación. Hubo muchísima sanación. Gracias. Infinitas gracias a Marlene, a Verónica, por la traducción. Los esperamos mañana sábado, 7 a.m. con la lección del día, con Madeleine y Marilupe. 10 a.m. tenemos la sesión con David Fishman desde New York. 7 p.m. con Luz Ortiz y Oscar Vargas desde Colombia.